Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Nayeli, para los que no me conocen, o me pueden decir Nana. El día de hoy les voy a platicar acerca de la menstruación en la India. Y bueno, me pareció importante compartirles este tema porque es una parte que debemos entender acerca de por qué en la India es mal visto ser una mujer menstruante. Sí, así como lo oyen. Es una realidad que pasan millones de mujeres en la India que aunque ya ha cambiado en las áreas metropolitanas con los años, el gobierno ha intentado dar un poco más de información acerca de esto, pues aún en las áreas rurales y la mayoría de las mujeres no tienen esa información ni tienen las facilidades de aprender. ¿Esto por qué? Bueno, en India el sistema educativo no te enseña qué es la menstruación, no te dicen qué es el periodo menstrual, no te dicen por qué sangras, qué pasa en tu cuerpo en esos días. Y obviamente esto genera un pavor entre las mujeres cuando les llega su menstruación. Porque al momento del sangrado no saben qué les está pasando, no saben qué está mal con ellas. Muchas de ellas se asustan, se deprimen, otras simplemente dejan la escuela porque es algo que ellas ni siquiera saben qué pasa, no saben si lo deben comentar con sus papás, no saben a quién preguntarle al respecto, piensan que es algo mal con ellas. Entonces esto lleva a que las mujeres pues obviamente no tengan la información, no tengan una educación acerca de su propio cuerpo. Y bueno, como les menciono, en el área metropolitana esto ya ha ido cambiando, pero en general, la mayor parte de las mujeres en la India no tienen una idea de qué es la menstruación, ¿sí? Me refiero a las mujeres de edad menstruante, ¿no? No las mujeres que ya tienen, pues, obviamente, hasta hijos, ¿no? No me refiero a esas mujeres, me refiero a las mujeres que empiezan su edad menstruante. Bueno, otra de las cosas por las que la menstruación no es buena aquí en India es porque no hay facilidades. No hay facilidades como, bueno, sí tenemos toallas sanitarias, claro que sí lo hay. Recientemente el gobierno quitó un impuesto en las toallas sanitarias que les hacían muy caras y que las personas de bajos recursos no podían comprar. Esto es muy reciente, esto pasó el año pasado, ¿no? Pero las toallas sanitarias, pues aunque les hayan quitado ese impuesto, pues no son accesibles para la mayor parte de las mujeres en la India. Entonces tienen que recurrir a ponerse trapos. Se ponen unos trapos y esos trapos los van a lavar. Después de lavarlos se los van a volver a poner y así hasta que termina su periodo. Después de que su periodo termina, pues esos trapos los agarran y los queman o los tiran al río, porque en general no tienen como un lugar donde ellas puedan desechar eso. Y si alguien las ve pues desechándolo, pues es muy mal visto, ¿no? Que tu sangre, ¿no? Tu menstruación, lamentablemente es una realidad. Y bueno, entonces lo que pasa es que como no hay baños, no hay facilidades, pues la mujer recurre a secluirse, a irse a lugares hasta peligrosos para poderse cambiar el trapo que se ponen o la toalla, las que puedan tener toalla. Y bueno, como les comento, muchas personas aquí en la India pues no tienen ni siquiera un baño, ¿no? Ellas van al aire libre y hacen sus cosas en el aire libre. Y pues imagínense, ahora menstruando es muchísimo más difícil pues cambiarte, limpiarte, ¿no? Esto obviamente te puede causar infecciones, enfermedades, no solo para ti, también para las personas los que están rodeados de ti, ¿no? Porque si tú estás enferma, te da una infección, obviamente pues le puedes pegar la infección a alguien más. Pero bueno, el caso es que las mujeres no cuentan con facilidades. En las escuelas puede haber baños, pero los baños no están limpios. La mayor parte son pues baños no están muy limpios, entonces obviamente tampoco eso es la facilidad. Esto causa que muchas mujeres, muchas niñas no puedan cambiarse su toalla, su trapo, lo que carguen y terminan manchando su uniforme de sangre. Y cuando esto pasa, pues las escuelas lo que hacen es mandarlas de regreso a casa, pero muchas de estas niñas, de estas mujeres, pues prefieren dejar la escuela a causa de esto. Porque, bueno, para empezar no saben qué pasa. Las que saben, pues prefieren dejar la escuela, prefieren dejar su educación, a sufrir vergüenzas, a tener inconformidades durante su periodo menstrual. Otra de las cosas por las que está mal ser una mujer menstruante en la India es la superstición. Vuelvo a lo mismo, India es un país muy supersticioso y dicen que la mujer que está en periodo menstrual pues es impura, pero en su totalidad, no solamente la sangre, me refiero a todo el cuerpo de la mujer es impuro.
En el Islam pues no es así, pero bueno, vamos a hablar de las supersticiones. Las mujeres menstruantes no tienen derecho a cocinar, a entrar a la cocina, a dormir en la misma cama que su esposo, no tienen derecho a tocar las especies, no pueden tocar las velas con las que hacen sus oraciones, no pueden entrar a los templos, no pueden realizar ningún tipo de oración u ofrenda, deben mantenerse secluidas, deben mantenerse alejadas del resto de la familia. Muchas mujeres las mandan a unas casas temporales que les hacen, unas chozas que les hacen temporales, donde ellas van a pasar ahí los días durante su periodo menstrual. Ha habido casos de mujeres que mueren en esas chozas que les hacen porque, bueno, aparte de que son insalubres, están expuestas a todo tipo de peligros, ya sean serpientes, ratas, no hay luz, obviamente no hay agua, son chozas temporales que les hacen para que se vayan de su casa y mejor se queden ahí en el periodo menstrual. Además que obviamente la mujer pues no puede tocar a nadie, no puede tocar a su esposo, no puede tocar a sus hijos porque ellos creen que si tú estás menstruando y tocas a alguien más, pues esa persona se va a volver impura también. Y bueno, es una realidad, es una tristeza y al mismo tiempo agradezco mi educación, agradezco la educación en mi país, que de verdad valoro que me hayan enseñado qué es la menstruación, porque hay muchas chicas que no saben ni qué les pasa en su cuerpo aquí. Hay el caso de una amiga mía, de hecho, que ella me comentó en su primer periodo menstrual, a ella le bajó y no sabía qué pasaba. Ella tardó un mes en decirle a su mamá porque en verdad ella estaba muy asustada y no sabía qué le pasaba al cuerpo, pensaba que algo estaba mal con ella y no quería asustar a su mamá. Y como hasta el mes le comentó, ella fue con su mamá, le dijo de la menstruación. Y les hablo que esta chica, esta amiga mía, no es una chica de bajos recursos o de papás que vivan en áreas rurales, o sea, son personas de educación, son personas que también tienen dinero, o sea, no tienen nada que ver, o sea, el nivel, pues sí, me refiero a eso. Entonces, sí es una realidad aquí en la India, les digo, ya han cambiado las cosas, el gobierno ha intentado implementar, pues, talleres al respecto, pero en sí, la gran mayoría, puedo decir que la gran mayoría no sabe qué es la menstruación, la gran mayoría tiene problemas durante su menstruación para tener la higiene, para tener las formas de poderse cambiar la toalla, de poder tomar un descanso, ¿no? Porque muchas veces necesitamos un descanso como mujeres, ¿no? A muchas nos dan cólicos muy fuertes, tenemos que tomar medicamento, nos tumba en la cama por días. Ahora imagínense en una sociedad donde no te entiendan, una sociedad donde no quieran aprender acerca de que nosotras no escogemos tener un periodo menstrual, que son cosas que nosotras no escogemos. Entonces imagínense pasar eso y aparte tener lugares insalubres, tener baños que pues no son baños, o sea, son lugares que no tienen una higiene, ¿sí? Muchas veces tú puedes ver ahí pues de todo. A mí me ha tocado ir a baños en las carreteras y bueno, hay toallas sanitarias por todo el baño, ¿sí? No hay como un bote de basura donde puedan echarlas. Entonces lo que hacen, las enrollan y las dejan ahí, o sea, en la pared, literalmente, les digo honestamente, no es broma, las dejan en la pared. Tú entras a un baño y tú ves ahí las toallas sanitarias. Pero es que ¿es culpa de ellos o culpa de quién? Porque no hay en sí una forma de poder tirar esas cosas. Entonces, ¿qué haces? No puedes cargarlas en el bolsillo y no las puedes echar al baño. Entonces, lo que hace la gente, pues las deja ahí. Es una realidad lo que pasa aquí en la India. Y bueno, espero que les haya gustado este tema. Yo me pongo bien apasionada acerca de estas cosas. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna otra pregunta acerca de la menstruación o quieren saber más de la menstruación, cualquier cosa, pónganmelo en los comentarios. Les agradezco mucho que vean mis videos. Estoy muy feliz con mis suscriptores que me comentan y están todo el tiempo ahí echándome porras. Muchas gracias.